Bueno, buenos días, compañeros. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a revisar la clase de intervencionismo en el aparato genitourinario. Yo soy el doctor Alfredo Elizondo Montemayor y soy R2 del Servicio de Radiología e Imagen del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León. Para esta clase, mis maestros asesores fueron el doctor Raúl de Luna Vega y el doctor Mario Sánchez Falco. ¿Sí? Vamos a ver estos contenidos, vamos a ver una breve introducción. Vamos a dividir las intervenciones en procedimientos no vasculares y procedimientos vasculares. ¿De acuerdo? Entre los no vasculares, pues vamos a ver la biopsia renal percutánea, la nefrectomía percutánea, el catéter doble J y la cistostomía. Y los procedimientos vasculares, vamos a revisar la embolización o exclusión de arterias renales. ¿Sí? Vamos a dividirlo así, como vasculares y no vasculares, porque pues depende del acceso que vamos a tener, ¿sí? En uno vamos a tener accesos a través del sistema circulatorio para llegar a una estructura en particular a la cual queramos llegar, en este caso, pues al riñón, y los no vasculares, pues a través de la piel, por ejemplo, sin tener que accesar a través de un vaso, ¿verdad? Existen los vasculares, técnicas de ablación de tumores renales, embolización para el tratamiento agudo de hemorragias o tratamiento definitivo paliativo de masas que podamos encontrar en los riñones. Y en el caso pues, de los no vasculares se prefieren para, por ejemplo, realizar biopsias renales, colocación de nefrostomías, catéteres, doble J, que son pues relativamente más comunes en la práctica de la intervención. ¿Sí? Vamos primero a hablar de la biopsia renal percutánea, ¿sí? ¿Esto en qué consiste? Pues bueno, es en obtener tejido del riñón para que pueda ser analizado por histopatología, ¿sí? Estas biopsias pueden ser para diferentes tipos de diagnóstico. Por lo general, las vamos a dividir en biopsias localizadas y biopsias no localizadas, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver la diferencia entre una y otra, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las indicaciones para una biopsia renal? ¿Sí? Una falla renal aguda que no podamos explicar o falla renal progresiva que no podamos explicar. Síndrome nefrótico, proteinuria, ¿sí? Hematuria persistente, enfermedades con afectación renal, por ejemplo, el lupus, la esclerodermia, o pues la disfunción en un trasplante renal para saber qué es lo que está pasando con ese injerto, ¿de acuerdo? Muy bien. Contraindicaciones que vamos a tener para realizar biopsia. Prácticamente son coagulopatías, absolutas y relativas. Casi siempre son relativas. ¿Por qué? Porque tenemos tratamiento para manejar estas situaciones, pero cuando no podemos manejarlo, una coagulopatía que no se corrige, pues prácticamente estamos poniendo en riesgo al paciente que pueda presentar un sangrado, una hemorragia, ¿sí? Otra contraindicación es pues, la falta de un acceso seguro, plaquetas menores a 50,000, pero esto es corregible, y una hipertensión no corregible, ¿de acuerdo? Y pues las relativas es el uso de antiagregantes, anticoagulantes orales, antiplaquetarios. Pues estos nada más se suspenden con un tiempo de anticipación para poder realizar con mayor seguridad el procedimiento, ¿sí? El riesgo relativo de sangrado no disminuye de manera significativa si nosotros retiramos estos antiplaquetarios, pero pues por consenso se acepta que por lo menos 5 días antes puedan ser suspendidos, o
que pueden ser reemplazados por a lo mejor una heparina de bajo peso molecular, que puedes a lo mejor suspender un día antes y podamos realizar de manera correcta el procedimiento, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los medicamentos cumarínicos, deben retirarse aproximadamente 5 días previos y pues reemplazarlos igual con heparina hasta un día antes. Si se administra por motivos profilácticos, es decir, pues para evitar que aparezcan nuevos trombos, o 24 horas antes si es con fines terapéuticos. Y en el caso de la hipertensión arterial, pues también hay que controlarla, ¿sí? El objetivo de presión arterial debe ser una tensión sistólica de 140 y una diastólica de 90, menor a esas cifras, porque se ha visto un riesgo 10 veces mayor de complicaciones como hemorragia cuando el paciente presenta cifras mayores a las mencionadas. ¿De acuerdo? Ok. Para realizar una biopsia renal percutánea, pues lo que debemos hacer pues, es preparar nuestro material, ¿sí? Para esto pues vamos a preparar campos estériles, agujas desinfectantes, esponjas desinfectantes, bisturí número 11, jeringa anestesia, aguja de raquia y un sistema de punción automática o semiautomática, ¿sí? El sistema de punción requiere una aguja entre 15 a 19 centímetros con una penetración de 22 milímetros y un espacio para la muestra de 13 a 18 milímetros. Y el calibre de la aguja puede ser de 14, 16 o 18 French. Y pues el que se prefiere en la gran mayoría de los casos es el 16, debido al mejor índice de riesgo-beneficio de pues toma de muestra contra sangrado severo. Muy bien. Después, pues al paciente lo debemos de colocar en prono, ¿sí? A menos de que se trate un injerto renal el que vamos a biopsiar, pues en este caso vamos a a colocar al paciente en decúbito supino, porque pues evidentemente el acceso pues será anterior para un injerto renal. O que el paciente sea muy obeso, lo podemos colocar en decúbito lateral. ¿De acuerdo? Ok. Cuando se está realizando el procedimiento, pues tenemos que tomar en cuenta que el riñón es una estructura altamente vascularizada y pues tenemos un acceso más o menos seguro que se denomina línea de Brodel, que es una zona donde la vasculatura es pobre y se encuentra pues entre las ramas anterior y posterior de la arteria renal, como lo vemos en la imagen. En el lóbulo inferior izquierdo, pues es todavía un acceso más seguro porque está más accesible que en el caso del riñón derecho y es más distante de los grandes vasos, que pues como uno de los problemas que puede llegar a ocurrir, pues es la función de estructuras adyacentes, en este caso pues los grandes vasos, que es lo que queremos evitar. ¿Ok? Hacemos la punción para la toma de biopsia percutánea, como lo vemos en la imagen a su derecha. Debemos verificar, el operador debe verificar que la aguja no alcanza la región de la pelvis y debe considerar su trayectoria y la máxima posible excursión pues, de la punta de la aguja después de la activación del mecanismo para no llegar hasta la pelvis renal. También, pues, haciendo una valoración del riñón por ultrasonido, vemos que en el acceso en el que en este caso se quiere realizar la punción, pues hay una estructura vascular. Entonces, dentro de la evaluación del sitio de punción, pues es necesario poner o valorarlo con Doppler para evitar estas estructuras vasculares
en el camino de la aguja y evitarnos un hematoma. ¿De acuerdo? Ahora, les mencioné al principio de esta sección que las biopsias renales percutáneas pueden ser localizadas o no localizadas. ¿A qué me refiero? Localizadas es, por ejemplo, en su imagen a su derecha, que vemos como una lesión nodular en el polo superior de este riñón. Obviamente esa imagen pues la tenemos en ese punto, por eso se llama localizadas. Cuando queremos evaluar algo que se encuentra pues difuso en todo el parénquima, una enfermedad glomerular, alguna glomerulonefritis que se sospeche y queramos hacer el diagnóstico, pues la realidad es que podría ser en cualquier parte del parénquima y tendríamos que hacer una biopsia no localizada, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las localizadas, deben presentar un trayecto que contenga parénquima sano, ¿sí? Y entre la cápsula y la lesión para reducir el riesgo de sangrado, en este caso. ¿Sí? Se deberían obtener al menos 2 muestras de 1 centímetro de diámetro y presentar un mínimo de 5 glomérulos si se evaluará una lesión glomerular, de 6 a 8 para lesiones tubulointersticiales y 7 para riñones posttransplantados, para que sea la muestra suficiente y que pues el patólogo nos diga que puede valorar la muestra y pueda darnos un diagnóstico, ¿sí? Y pues bueno, no todas las intervenciones carecen de complicaciones. La más común en este caso pues es hematoma intrarrenal o perirrenal, que nos pudiera condicionar también al paciente que pudiera tener hematuria, ¿sí? En ambas imágenes que se observan en la pantalla, podemos visualizar en el plano axial pues dos pacientes diferentes en los cuales pues ocurrió un hematoma perirrenal, como lo vemos en estas dos imágenes. En este caso, pues el hematoma ya es un poquito más crónico, pero en este se visualiza cómo se vería de manera aguda. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente punto que vamos a tratar en esta clase, pues es la nefrostomía percutánea. La nefrostomía se trata de pues, un drenaje que se tiene que colocar en el sistema colector, es un drenaje externo. La indicación principal de este drenaje pues, es la presencia de fugas urinarias, la descompresión renal o colecciones perirenales, o para facilitar el acceso para otros procedimientos urológicos, ¿sí? Por ejemplo, colocaciones de stents en los uréteres, nefrolitotomías, extracción de cuerpos extraños o administración de medicamentos de manera localizada. Pues también en procesos obstructivos del uréter que no pueden ser solucionados con estos procedimientos urológicos, pues la opción para que el paciente pueda seguir gastando orina, pues es una nefrostomía, ¿de acuerdo? La única contraindicación relativa, igual que en la biopsia renal, son las coagulopatías en este caso. Y pues las complicaciones que pueden presentarse son sangrado, infección, lesión a órganos adyacentes, que incrementa el riesgo pues según el tamaño del catéter que se va a utilizar. Ahora, para la técnica para realizar una nefrostomía percutánea, pues consiste en poner al paciente en decúbito supino y poner debajo de él, posicionado en el borde inferior del tórax y a nivel de las crestas ilíacas, unos cojines llamados roller packs. Estos cojines lo que van a hacer es que el abdomen pues carezca de tener la presión abdominal aumentada por estar en decúbito supino, en decúbito prono, y que los órganos pues no compriman
a los riñones para que estos no se desplacen hacia posterior, ¿sí? Cuando nosotros ponemos esta posición al paciente, el contenido abdominal pues tiende a ir a las zonas más declives, que en este caso es hacia anterior, y los riñones pues también tienen este desplazamiento que nos va a permitir una mejor vía de acceso para poder entrar. A veces estos roller packs se usan, otras veces no, depende de la experiencia del médico que va a realizar el estudio, ¿de acuerdo? Digo, el procedimiento. Después tenemos algo que se llama el concepto del cuadrángulo de seguridad. Este cuadrángulo de seguridad, pues, es un sitio a nivel de la región lumbar en la cual, pues, nosotros no tenemos ninguna estructura que nos pueda estorbar en el paso de los catéteres que se van a utilizar para poder realizar la nefrostomía. Este cuadrángulo de seguridad, pues, su borde medial, pues, son los bordes laterales de los músculos paraespinales. El borde lateral es la línea axilar posterior. El borde inferior de este cuadrángulo es la cresta ilíaca y el borde superior son la 11ª y 12ª costillas. ¿Sí? Después, posterior a preparar al paciente, limpiarlo, colocar anestesia y los campos estériles, pues se debe ubicar el transductor para ubicar el riñón afectado. Se va a realizar una incisión en la piel, como lo vemos en la imagen, para después ubicar el trocar en la guía, en el transductor. Muchos centros utilizan trocar, muchos centros no. Es también dependiendo el centro en donde se esté realizando este procedimiento y las manos que pues van a realizar el procedimiento. El trocar es calibre 18 y se debe proceder a colocarlo en el riñón afectado, ¿sí? La punta de la aguja se va a ubicar en el sitio de la incisión y cuando la aguja avanza se tiene que observar por ultrasonido por dónde está pasando, ¿no? Tenemos que llegar pues, al sistema colector. Una vez que llegamos, ocurrirá la salida de orina o removiendo la tapa de la aguja y podemos corroborar su adecuada posición dentro del sistema colector pues mediante una guía fluoroscópica para poder estar seguros de que estamos en una adecuada posición. ¿Sí? Después, cuando el trocar ya está dentro del sistema colector, se procede a colocar una guía y pues esta guía la vamos a visualizar mediante guía fluoroscópica de que estamos dentro del sistema colector para después utilizar dilatadores. Sí, los dilatadores nos van a facilitar la entrada de la nefrostomía hacia este sistema colector. En este caso, en particular, vemos cómo este malecón tiene su extremo en forma de flor abierta. En nuestro centro se utilizan las sondas con forma en cola de cochino. Prácticamente el procedimiento es igual, pero pues se utiliza esta sonda con forma en cola de cochino. Y después de la colocación de la nefrostomía, pues valoramos que esté en una adecuada posición con una pielografía de control, ¿sí? Podemos ya en este caso confirmar, vemos la nefrostomía en adecuada ubicación, y se instila material de contraste y se puede observar
pues que el material de contraste pasa a través del uréter y no hay presencia de fugas. ¿Ok? En el caso del catéter doble J, que es el siguiente subtema del que vamos a hablar, sus indicaciones son pues la litiasis renal, la fístula ureteral, la estenosis ureteral, el urinoma o el riesgo de desplazamiento de la nefrostomía, ¿sí? La única contraindicación, igual que todas las que hemos mencionado, pues son las coagulopatías, ¿sí? Prácticamente se siguen los mismos pasos que una nefrostomía, solamente que el catéter pues va a tener que avanzar hasta su posición final, que es en su cabo distal, pues la cavidad vesical. Pero prácticamente son los mismos pasos que se mencionaron para la colocación de una nefrostomía. Aquí podemos ver en esta imagen dos ejemplos de diferentes pacientes de, por ejemplo, el caso de su derecha, una catéter doble J que se encuentra de manera bilateral con el cabo distal a nivel de la topografía de las pelvis renales y el cabo distal a nivel de la cavidad vesical, ¿sí? Y en este otro caso, tenemos un paciente que tiene una nefrostomía y además tiene un catéter doble J, ¿sí? Ambos en adecuada posición, ¿sí? Las principales complicaciones que ocurren y que por la cual durante las guardias nos van a pedir valoración los médicos de urología, pues es la oclusión del catéter, que se calcifique, que la densidad urinaria sea alta, por ejemplo, y que estos catéteres se ocluyan. Entonces, para eso, pues tenemos que valorarlos con ultrasonido, con Doppler, para valorar su adecuado funcionamiento. Otro de los casos que puede llegar a ocurrir, pues es el desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento del catéter. En el caso de la primera imagen, podemos observar en un mismo paciente como de estar en adecuada posición este catéter doble J con su extremo proximal a nivel de la pelvis renal. Después de un tiempo, pues cambia de topografía y esto quiere decir que el catéter tuvo un desplazamiento distal, o un caso más grave en el cual pues prácticamente la totalidad del catéter tuvo un desplazamiento distal en el cual pues prácticamente todo el catéter se encuentra en la cavidad vesical. En el caso de la cistostomía, pues se trata de la colocación de un catéter de drenaje percutáneo en la vejiga a través de la simplicis del pubis. Y pues igual que el catéter doble J y la nefrostomía, dependiendo del nivel de la obstrucción, pues las indicaciones de este caso son la obstrucción urinaria, pero más distal. Por ejemplo, el cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, la incontinencia urinaria, vejiga neurogénica, o trauma ureteral. Igual que todas los procedimientos, pues la única contraindicación relativa que podemos llegar a modificar con tratamiento, pues son las coagulopatías, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a revisar los procedimientos vasculares, quiere decir los que tienen como vía de acceso pues un vaso sanguíneo, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la embolización o exclusión de las arterias renales. Esta consiste pues en obtener una vía de acceso vascular y llegar al vaso que se encuentra afectado o a la estructura que se encuentra afectada y ahí realizar el tratamiento que se deba realizar según sea el caso. La indicación más frecuente
incluye el trauma renal severo, asociado con la formación de pseudoaneurismas y fístulas en las que no sea posible realizar pues, una laparotomía exploratoria, que sería lo ideal. Una nefrectomía parcial, una nefrectomía total, en estos casos de trauma renal severo. Ahí, pues, estos son procedimientos de urgencia porque el paciente está sangrando activamente. Otra indicación para la embolización de las arterias renales o la exclusión de arterias renales, pues son aneurismas de la arteria renal mayores a 2 centímetros y cuando se asocian a hipertensión arterial no controlada, o cuando vemos de un estudio a otro que presentó crecimiento. Disculpe. También otra indicación que se utiliza para la embolización o exclusión de arterias renales, pues es el tratamiento de angiomiolipomas, cuando estos producen sangrado agudo. Recordemos que pues una de las características de los angiomiolipomas es que estos pueden llegar a sangrar. O podemos utilizar esta embolización, exclusión de las arterias renales, cuando el tumor mide más de 4 centímetros de manera profiláctica, o cuando hay aneurismas intralesionales mayor a 5 milímetros. ¿Sí? Otra indicación para la embolización renal es que, pues, en riñones no funcionales, podemos, en pacientes que, pues, no son candidatos a cirugía porque presentan otras comorbilidades que les producen que no puedan ser valorados quirúrgicamente, pues se realiza una exclusión de las arterias renales. Puede ser también realizar esta exclusión de manera prequirúrgica para disminuir el tamaño o la viabilidad tumoral y poder resecarlo en una segunda intención, o de manera paliativa en pacientes pues prácticamente que tienen un pronóstico pues negativo. ¿Sí? El acceso para este caso, para la embolización, el más utilizado es la arteria femoral, ¿sí? La arteria femoral podemos llegar hasta la arteria renal y podemos realizar cateterización selectiva o supraselectiva de esta arteria y sus ramas. Y pues para realizar estas embolizaciones podemos utilizar diferentes agentes en la localización deseada, y además podemos valorar todo el trayecto desde la arteria femoral, las arterias ilíacas, la aorta, la arteria renal y sus ramas, en el caso, por ejemplo, de un trauma, un paciente politraumatizado que tenga trauma renal, en el cual, pues, además del trauma renal, pueda presentar otra lesión dentro del sistema vascular, en este caso, pues en el trayecto de esta arteria. ¿Sí? Los agentes más comunes para realizar la embolización o exclusión de las arterias renales, pues son partículas, son coils, etanol y el Onyx, ¿sí? Prácticamente todos pueden ser utilizados dependiendo lo que se vaya a realizar. Y pues uno de los principales efectos adversos de la embolización es la hematuria. Es prácticamente lo más frecuente que podemos llegar a visualizar, pero esto pues se autolimita en el 90% de los casos. En los pacientes que presentan síndrome post-embolización. Y esta hematuria ocurre porque el riñón presenta una respuesta inflamatoria al tejido necrótico y se manifiesta con esta hematuria.
dolor, náuseas, vómitos, fiebre, que solo va a requerir manejo sintomático. Y bueno, por parte de esta clase sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Bueno, la parte renal, la verdad es que es de las más complicadas en cuestiones de la parte de intervención. Es muy vascularizada, entonces cualquier tipo de procedimiento que nos realicemos va a causar posiblemente sangrado. Y lo peor, pues lo complicamos más con la parte de los centros de coagulación, plaquetas, obviamente en la biopsia renal a lo mejor para poder realizar si está alterada la creatinina o el BUN, los cuales también aumentan el riesgo de sangrado. Y que a veces tenemos que hacer una revisión de la que tan elevado está el BUN y la creatinina para ver si se le hace un análisis previamente y disminuir la posibilidad de sangrado. Y pues, bueno, el último que puse el sangrado por señalización, la verdad es que es un poco frecuente. Me ha tocado tener uno, ya que la mayoría de las situaciones es necesario y tampoco creo. No sé si tiene una pregunta. Sí.